Hola, ¿qué tal? Una vez más, qué bueno verle a todos a través de este tiempo de verano, vacaciones. Extrañamos a muchas caras, es bonito, es hermoso verles a ustedes que nos acompañan. Es un honor tenerle con nosotros. Bienvenido, siéntese bienvenida. Gracias por decidir invertir unos minutos de su domingo aquí en Media Iglesia con nosotros en nuestro servicio en español. Sea bienvenido. ¿Se acuerda cuando era niño y cuando sus papás le dijeron que iban a hacer algo o lo iban a llevar a algún lugar? La respuesta que teníamos como niños, no sé usted, pero siempre como niños, mis hermanos y yo decíamos: ¿lo prometes? ¿Lo prometes? Y ¿sabe qué? Porque hay algo en la palabra promesa que nos ayuda a poder darnos seguridad de que lo que dicen que nos van a dar o de lo que dicen que nos van a donde nos van a llevar es por cierto seguro. Porque si nos dicen que nos van a dar algo o que nos dicen que nos van a llevar a algún lugar cuando éramos niños, era 50% cierto, 50% no cierto, ¿verdad? Pero cuando le decíamos: ¿lo prometes? ¿Lo prometes de verdad? Y hay una seguridad que tenemos cuando alguien nos dice que va a hacer algo por nosotros o nos va a dar algo, y cuando la palabra promesa está adicionada a lo que nos van a dar. ¿A poco no? Porque tenemos esa seguridad de tener ese objeto, de tener ir a ese lugar. Me acuerdo, no sé si llegó a sus países, pero un payaso llamado Cepillín, años atrás, algunos ya ni lo conocen, yo creo, ¿verdad? De los nuevos jóvenes, pero era un payaso que era mi favorito. Y sacó su primer LP, ¿verdad? De esos de que le pones record player, ¿verdad? De esos de disco negro. Y mi hermana me había prometido, no había una tarde que no la molestara preguntándole: ¿cuándo me vas a dar mi disco de Cepillín? Por eso es de que yo hoy no le prometo nada a mis hijos. No lo tomen mal, les llevo a lugares, les compro cosas, pero a menos de que ya estemos ahí seguros en el estacionamiento o en la tienda y veo mi cuenta que voy a poder completar lo que les dije que les iba a dar, entonces ya puedo confiar y decir: ok, ahí está ya, ¿verdad? Pero no les prometo. ¿Por qué? Porque ¿se acuerda cuando nos prometieron algo y que no lo cumplieron? Y la primera respuesta que nos daban cuando no le cumplimos: ¿le ha prometido algo a sus hijos y no lo ha cumplido? ¿Qué es lo que dicen? Pero lo prometiste, ¿verdad? Y luego le decimos, tratamos de ganarnos su confianza una vez más. Y bueno, mira, no, ahorita no se pudo porque la bolsa de valores y cosas que ellos ni entienden, ¿verdad? Pero la siguiente, prometo que no hay más promesas, ¿verdad? No hay más promesas futuras. Si no pudiste cumplir, papá, mamá, con esta promesa que me hiciste, las demás en el futuro no sirven para nada, ¿verdad? A menos porque me has fallado en esta promesa que yo tuve. Y desafortunadamente llevamos ese tipo de pensamiento ya que crecemos a nuestra vida adulta, ¿verdad? Empezamos a pensar que promesas que puede haber, más aún las promesas que Dios nos da, lo triste de ello es de que nuestra manera de pensar de que alguien nos falló, alguien rompió una promesa, creemos que no importan las promesas futuras que haya, no tenemos dificultad en poder creer que algo va a pasar, que algo de verdad va a pasar. Y lo triste, le decía, es de que asociamos esto en nuestra vida con caminar con Cristo. Asociamos esto en lo que, mire usted, Dios tiene promesas para nosotros, tantas promesas, miles de promesas, muchas, pero Dios requiere que nosotros creamos y que confiemos en Él, que Él es poderoso para darnos lo que Él dice que nos da. Pero es estorbado esto por la manera que nosotros crecimos y experimentamos promesas que fueron rotas, y los llevamos así a nuestra vida cristiana y pensamos que no podemos creer que lo que Dios dice un día lo va a cumplir. Dudamos en cuanto a lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios dice que nos va a dar o lo que va a hacer Él en nuestras vidas. Y si usted tiene ese tipo de pensamiento, quiero animarle, porque no está solo. Habemos muchos que tenemos ese tipo de pensamiento. Note usted, uno de ellos, un personaje en la escritura, Abraham y Sara. Sara
era estéril. Abraham era ya viejo, como de 85 años. Su mujer era estéril, y Dios le promete a Abraham, si usted ve la historia en el Antiguo Testamento, que Dios le va a dar una descendencia grande. Y le dice, le da un ejemplo y le dice, sal afuera y cuenta los granos de la arena, porque así va a ser tu descendencia. Y en la noche le dice, voltea las estrellas, ve a las estrellas, cuéntalas si puedes contarlas, porque así de numerosa será tu descendencia. Y Dios le promete un hijo a Abraham, siendo de 85 años, pero lo más emocionante es que Abraham le cree a Dios, cree que la promesa que Dios le da y empieza a caminar, a vivir, esperar que esa promesa se cumpla. Y lo que sucede es de que pasan unos 15 años y se da cuenta que él es ahora 100 años de viejo ya, y su esposa ya ha perdido el concebir hijos. Realmente era estéril, ya están viejos, y lo que sucede es de que empiezan a idear, y su esposa le dice, bueno, Dios te dijo que te iba a dar un hijo, Dios te dio una promesa, pero no va a ser de mí, de seguro. Y le dice, pero es que Dios me dijo. Bueno, mira, y tratan de ayudarle a Dios. Usted sabe la historia, le da su sierva Agar para que tenga un hijo con ella. Abraham tiene un hijo, Ismael, y entonces Dios viene y dice, no, espérame, esa no es la manera que yo iba a darte la promesa que te prometí. Y se da cuenta, confiaron en Dios, creyeron a Dios, pero esa promesa estuvo dilatada. Y Abraham y Sara trataron de ayudarle a Dios. Y Dios le dice, no es la manera que yo iba a hacerlo. Y después, de hecho, los dos, Dios les dice, es que te voy a dar un hijo de ti mismo, de Sara y de Abraham, de ustedes mismos. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Se ríen de lo que Dios les está diciendo. De hecho, usted sabe la historia, viene Isaac, el hijo prometido. De hecho, el nombre Isaac significa risa, ¿te imaginas? Nada más para recordarles, ¿verdad?, de lo que hicieron. Pero el punto que quiero hacer es Abraham y Sara creyeron a Dios, pero esa promesa que Dios les había dado se dilató y trataron de ayudarle a Dios. A lo mejor usted está aquí esta tarde y está pensando en lo que Dios le ha dicho, lo que Dios ha puesto en su corazón, en las promesas que Dios le ha dado para traerle a este punto de su vida. Y usted está pensando como Sara y como Abraham. A veces pensamos, es que se está dilatando, no lo vemos. ¿Cómo es que Dios va a hacer que esto suceda? No lo puedo ver. Y empezamos a tener esa duda, y queremos a veces ayudarle a Dios y empezar a manipular la situación, a manipular cómo llevamos nuestra vida para poder alcanzar lo que pensamos que Dios nos había prometido, y tratamos de ayudarle a Dios. Hay otro hombre, Juan el Bautista, tremendo hombre de Dios, poderoso. De hecho, Juan el Bautista fue parte de una de las como 400 promesas que encontramos en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, del Redentor de Israel, del Redentor del mundo. Y Juan mismo es parte de esa promesa. Y viene Juan y empieza a predicar en el desierto. Y había habido una profecía acerca de su vida y de su ministerio, que él iba a preparar el camino para el Mesías. Y viene y empieza a predicar, y viene Jesús. Oiga, usted era primo de Jesús en cuanto a la carne, sabía la historia de la Navidad, seguramente había escuchado incontables veces lo que había estado alrededor de este personaje Jesús. Y viene Jesús y Dios mismo le habla a Juan y le dice, al que veas que desciende el Espíritu Santo como paloma y se posa sobre él, a ese bautiza con el Espíritu Santo. Y viene y dice que cuando ve a Jesús, ve y dice, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y va y Jesús le pide que lo bautice, y lo bautiza. Cuando sube del agua, Juan escucha la voz que dice, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Es decir, Juan está siendo protagonista de unas promesas que Dios está cumpliendo a la letra en su mismo día. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que Juan empieza a hablar en contra de Herodes, el rey de Israel, el rey de Judá, y empieza porque estaba haciendo cosas muy torcidas, muy chuecas. De hecho, estaba teniendo una mujer que era de su mismo hermano. Y lo que sucede es de que Juan el Bautista, por hablar y por condenar lo que Dios, lo erróneo que está el rey, lo ponen en la cárcel. Y está en la cárcel, y estando en la cárcel, Juan el Bautista manda a 2 de sus discípulos y le dice, vayan con Jesús y pregúntenle si eres tú el que esperamos o esperamos a otro. Imagínense,
¿No se da cuenta? No podemos ver, Juan, si pudiéramos pensar, Juan es uno de los personajes que pudiera haber pensado, no tener duda de la promesa que Dios estaba cumpliendo, pero no estaban sucediendo las cosas conforme a lo que él quería. O a lo mejor quería, hey Jesús, ¿sabes qué? Ya es tiempo, si eres tú, en otras palabras le estaba tratando de decir, si eres tú el que ha de venir, arrasa con el gobierno romano, libérame de aquí y vamos a que todo siga como a lo mejor yo pensé, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? No sucede de esa manera. En otras palabras, mismo Juan le estaba diciendo a Jesús, ¿sabes qué? A mismo Dios, no entiendo, no sé si puedo confiar en tus promesas, porque no está sucediendo como lo quiero, de la manera que lo quiero y cuando lo quiero. Y se da cuenta, muchos de nosotros estamos en esa situación, ¿verdad? Con promesas. Note usted, lo importante de promesas es de que promesas que tenemos, vivimos día a día. Eso es lo importante de promesas. Vivimos nuestra vida diaria en promesas. ¿Se da cuenta? Usted llegó a este lugar con la promesa de que su vehículo lo iba a traer aquí. Confía tanto en su vehículo que lo iba a traer aquí, en la ruta que escogió. A lo mejor está en un trabajo usted en el cual le prometieron que le iban a dar un buen sueldo y que después de unos meses iba a tener una posición mejor. Y a lo mejor estudió en una escuela en la cual prometía la carrera que era una de las mejores, ¿verdad? Que le prometía un buen estatus social. A lo mejor la persona que está a un lado de usted está a un lado de esa persona precisamente por la promesa que usted le hizo a esa persona o esa persona le hizo a usted de amarle toda la vida. A lo mejor, tristemente, la persona que le prometió algo no está al lado suyo. Pero cualquiera que sea el caso, todos vivimos a través de promesas. Y a veces promesas no vienen en el tiempo que queremos, no son de la manera que queremos o como las queremos. Pero cuando Dios promete algo, Dios promete cumplirlo. Dios promete que nos lo va a dar y va a suceder en la medida, en el tiempo que Él quiere, que Él va a hacer que suceda. Eso es lo importante de promesas. Todos nosotros estamos impregnados de esas promesas. Cuando yo recién recibí a Cristo en mi vida, vi una escritura en Deuteronomio. Y dice en Deuteronomio, todo lo que toque la planta de tu pie será tuyo. Era una promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y yo me apropié de esa promesa. Estaba joven, queriendo conducir mi propio automóvil. Y me acuerdo en ocasiones que, de verdad, a lo mejor se va a reír, pero literalmente pensaba ir a uno de esos dealers, ¿verdad? Y poner mis pies sobre ese automóvil, porque esa era la promesa de Dios, ¿verdad? Lo bueno es que no lo hice, si no estuviera en la cárcel en ese momento, ¿verdad? O alguien me hubiera llamado la atención. Pero hablando de cosas más serias, usted y yo, algunos de ustedes, muchos de ustedes, a lo mejor ahorita están atravesando por una etapa de su vida en la cual están pidiendo a Dios por cosas más serias. A lo mejor están tratando con un problema muy personal. A lo mejor hay promesas en las cuales ustedes están tratando de promesas de vida o promesas de muerte en las cuales son muy latentes en sus vidas y que Dios quiere cumplir y que ustedes están pidiendo que Dios cumpla. Y estamos a lo mejor como Abraham, que no estamos encontrando el tiempo, no está sucediendo en el tiempo que queremos, o como Juan, no está sucediendo de la manera que esperábamos, cómo lo esperábamos y cuándo lo esperábamos. Rubén Herrera, un amigo mío pastor en México, aunque su nombre suena muy latino, Rubén Herrera era un americano fuerte, es un americano fuerte, grande, de ojos azules, bien güero, y hasta habla inglés como me encanta, ¿verdad? Cuando mi esposa empezaba a hablar inglés de esa manera. Hola, ¿cómo está usted? Lo amo a ese hombre. 2 hijos, Cristina y Sean, más grandes que yo. Mi amigo Sergio, compartíamos con ellos bastantes cosas fuera de la iglesia. Estaban construyendo su iglesia, íbamos y lo veía a Sean, güero, y le ayudaba a palear el cascajo, la piedra, la arena para la construcción de la iglesia. Lo veías bien rojo como un camaleón, bien linda persona. Van
Cristina, su hermana, y él van de viaje a la ciudad de Laredo, Texas. En su regreso, escuchamos las noticias. Pastor Rubén Herrera, sus 2 hijos, tienen un accidente. Un automóvil, un camión de carga choca de frente y instantáneamente muere Cristina y Sean. Todos en las iglesias, como era parte yo de una alianza de jóvenes, tenía relación, conocía varios pastores y estábamos todos orando. Me acuerdo de la tarde, todos orando, llorando, orando. No puede ser. Yo veía a Sean y a Cristina, iba a su casa antes del servicio, después del servicio de adoración. Los conocía con mi amigo Sergio y lo veíamos como jovencito, recién cristiano. No podía llegar, no recién cristiano, pero ya más adelantado, pero joven, quiero decir, en mi vida cristiana, en mi caminar con Cristo. Me acuerdo estar orando, me acuerdo que hasta una señora empezó a decir, Dios me está diciendo que no son ellos, porque no daban seguridad si eran ellos o no. No, Dios me está diciendo que se equivocaron, que no son ellos. Él vino, Rubén Herrera, pastor, muy sabio, llega y dice, no, son ellos, son mis hijos, no se preocupen. Bien firme, confiando en Dios, dice. Y algo que me llamó la atención es que dijo, mis hijos han ido con el Señor y no voy a pedir que vuelvan otra vez aquí. Y él dijo, porque sé la promesa que el Señor me ha dado. Es lo que yo le predico a la congregación, una vida mejor en presencia del Señor. ¿Por qué es que le voy a demandar a estar molesto con Dios? ¿Por qué es que voy a pedir que mis hijos regresen? No, es lo que yo predico y es la promesa que Dios me ha dado y lo predicaré. Un día voy a ir con ellos. Hay 3 promesas hay 3 verdades que vemos en las promesas de Dios. Una de ellas es precisamente que nosotros vemos que las promesas de Dios son para su gloria. No porque Dios sea un Dios caprichoso, egoísta, que quiere todo para Él, pero porque precisamente Él se glorifica en darnos un bien a nosotros. ¿Se acuerdan? Pedro dice que Dios no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el glorioso Dios que tenemos. Y una de las verdades de sus promesas es de que son para su gloria. No es para Él como egoísta, pero al contrario, porque Él quiere bendecirnos. Quiere que todo el mundo, quiere que todo el mundo sea salvo y venga a la fe en Jesucristo. La segunda es que las promesas de Dios también son para nuestro bien. ¿Se acuerda cuando Pablo le dice a Dios, le he pedido a Dios 3 veces, Señor, quita este aguijón en mi carne? Algunos dicen que era una enfermedad, algunos dicen que era una debilidad. No se sabe qué es lo que era para Pablo, pero lo que sí sabemos es que las promesas de Dios son no solamente para su gloria, pero para nuestro bien. Y Pablo le dice a Dios en oración, le he pedido 3 veces y 3 veces me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. La realidad de las promesas de Dios es que son para nuestro bien. ¿Se ha dado cuenta? A veces cuando oramos por algo a Dios, queremos esto bien fuerte, lo queremos y Dios no nos lo da. Y después de tiempo que pasa eso, nos damos cuenta por qué es que Dios no nos los dio, ¿verdad? A veces tenemos que orar, gracias Dios por las cosas que no me das, ¿verdad? Porque al final me doy cuenta que eran cosas absurdas a veces que yo pedía. Y aquí está la tercera parte de lo que vemos acerca de las verdades de Dios y que necesitamos nosotros entender, es que también son una garantía. Dios nos garantiza, todo es culminado en Cristo Jesús. Las promesas de Dios son una garantía. En 2 de Corintios, si tiene sus notas, tengo 2 errores de escritura ahí, de citas bíblicas. Puse 1 de Corintios, pero es 2 de Corintios. Si puede corregir eso, 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, lo que necesitamos entender es de que no importan las promesas rotas que hemos tenido en el pasado, necesitamos concentrarnos en lo que Dios ha prometido y en lo que Dios ha cumplido, porque eso nos da garantía de saber que Él va a cumplir lo que ha dicho.
Entonces, no importa cuántas promesas rotas hemos experimentado. Lo triste de experiencias rotas es de que, como le decía, como niños, las futuras tenemos dificultad en poderlas entender, de poderlas creer. Sin embargo, Dios quiere que creamos, quiere que confiemos en ellos. ¿Se da cuenta? Dios nos llama a crecer en Él, a crecer en la fe en Jesucristo, a madurar en Él. Y a veces pensamos que madurar en Él es hacerle promesas a Dios. Voy a hacer esto, Dios, voy a vivir de esta manera por ti, Dios, ¿verdad? Y déjame decirle, tiene su parte. Hay su parte en lo cual nosotros damos pasos en nuestra fe hacia Dios, para agradarle a Él. Sin embargo, caminar, crecer en fe, crecer en la gracia, crecer en Él, no nada más es hacerle promesas a Dios, pero note usted lo que he descubierto, es que nosotros podamos creer y confiar más a las promesas que Él me ha hecho, a las promesas que Él le ha hecho. ¿Se da cuenta? No es mi crecer en prometerle yo a Dios, aunque tiene su parte, pero es que yo pueda creer y pueda crecer en esas promesas que Él me ha dado. Porque si yo creo en la promesa que Dios me ha dado, entonces yo puedo prometerle a Dios. De otra manera, no puedo prometerle a Dios algo si yo no he creído a lo que Él mismo me ha dicho que me dará, que hará por mí. Damas y caballeros, necesitamos entender ello. Entonces, el día de hoy quiero concentrarme en una promesa que encapsula muchas otras promesas. Y lo encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 29. Si tiene una Biblia, ábrala. Si no, vamos a ponerla aquí en la pantalla. Pero déjeme darle algo del pasado en cuanto a Jeremías. Jeremías era un profeta de Dios. Un profeta en el cual predicó en un tiempo y un trabajo de una manera de predicar que no es nada envidiable, porque estaba hablándole al pueblo de Israel y de Judá en un tiempo en el cual el pueblo de Israel y de Judá se había apartado de Dios, le había dado la espalda de Dios. Bueno, tenían su ritual ceremonial religioso, pero su vida estaba viviendo de una manera muy distinta a lo que decían que creer en Dios. Habían abandonado, aunque iban al templo, aunque hacían su ritual religioso, sin embargo en su vida común, en su vida diaria, estaban completamente a espaldas de lo que ellos decían profesar. Y Jeremías empieza a predicar al pueblo y le dice, ¿sabes qué? Dios va a traer, y empieza a decirle, va a venir un tiempo muy difícil, va a venir persecución, va a venir desastres si ustedes no se vuelven su rostro de los malos caminos en los cuales están y se vuelven a Dios. Y es lo que Dios siempre ha querido hablar, tanto al pueblo de Israel, tanto a nosotros, aún el día de hoy. Dios está diciendo, no, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar la manera que vivimos. Dios siempre quiere que hagamos un cambio en nuestras vidas para poder ser recipientes de poder recibir más de Él. Y Jeremías empieza a hablar, lo que sucede es de que lo que encuentra es oposición. Nadie le gusta cómo está hablando Jeremías. Está hablando destrucción, no les gusta. De hecho, se levantan otros profetas y hablan lo que el pueblo quiere oír nada más. Y Jeremías, sin embargo, por 40 años está hablando y predicando. Si no se vuelven de sus malos caminos, va a venir destrucción. ¿Sabe qué es lo que escoge el pueblo? De hecho, les da un ultimátum. Dice, o escoges al mundo o escoges servir a Dios. ¿Sabe qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel en aquel tiempo? Decidió escoger el mundo. Escogió rechazar lo que Dios le daba. 70 años vienen los babilonios y Dios los entrega al mundo, los entrega a los babilonios y vienen y desastren, llevan cautivos, y por 70 años el pueblo judío, el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Es aquí donde tomamos nuestra meditación esta tarde. En el capítulo 29, verso 10 de Jeremías dice, así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé a sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán y
si me buscan de todo corazón. Y es un versículo que todos tenemos. Muchos de ustedes a lo mejor lo tienen en uno de sus adornos en sus casas, pero siempre nos concentramos en el verso 11, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien, para hacerles, para prosperarlos, para no de mal. Y lo tenemos, ¿verdad? Porque es una promesa muy bonita. Pero ¿sabe qué? A veces nos falta seguir leyendo el contexto. Y ¿sabía usted que las promesas de Dios están condicionadas a que, o dependen en mucho de lo que nosotros permitimos que Dios haga en nuestras vidas? Depende mucho sus promesas de lo que yo permito. De hecho, le está diciendo, entonces ustedes me pedirán y yo les escucharé. Me buscarán y me van a hallar cuando me hallen, cuando me busquen de todo su corazón. Y eso es lo que balancea una promesa de Dios. Y aquí Dios, aunque el pueblo había escogido rechazar a Dios, sin embargo el amor eterno de Dios para con su pueblo, damas y caballeros, no cambia. A veces nosotros pensamos que Dios es un Dios, no sé, tenemos una mentalidad, no sé si de los árabes, no sé si de qué otra cultura, pero un Dios que si hacemos algo malo nos manda un rayo, ¿verdad? O que hay una sequía, es que hicimos algo mal. O a veces nos andamos ahogando con lluvias de eso porque hicimos algo mal. No. Dios tiene un amor eterno para con nosotros. Note usted, Dios no nos pide o no nos cambia para amarnos. Pero lo que Dios hace es, puesto que Él nos ama, Él nos cambia. Y aquí hay unas promesas que rápidamente quiero que usted note y pueda meditar en su hogar. Pero entonces, estas son las promesas que Dios nos da, que encontramos. A lo mejor hay muchas más, pero la primera en que me voy a concentrar es la promesa de su pasión. Romanos 8:38 dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada de toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note usted, el pueblo de Israel, aunque había vuelto su rostro delante de Dios, sin embargo Dios todavía le ama y le da una promesa. Le dice: ¿sabes qué? Voy a cumplir esto, voy a terminar este cautiverio de Babilonia y voy a regresar a ti, y me vas a encontrar porque me vas a buscar de todo tu corazón. Es un Dios, no solamente tiene amor. La Escritura dice en 1 Juan, Dios es amor. Segunda promesa, la promesa de su presencia. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Dios es un Dios presente. Se fija usted cuando Pedro empieza a caminar sobre el agua, que Jesús anda caminando sobre el agua y piensan que es un fantasma, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y dice: ven. Y cuando empieza él a caminar, dice que ve a Jesús y empieza a caminar sobre el agua. Le digo a personas, a veces criticamos a Pedro, a más predicadores a veces decimos: Pedro ni tuvo fe porque sabe que se empezó a hundir. Espérame, pero Pedro es el único hombre que ha caminado sobre el agua, ¿verdad? Pero note usted, cuando se empieza a hundir, porque dice que la Escritura que vio las olas y el viento, es que empezó a hundirse, dice que gritó: Señor, sálvame que perezco. La Escritura, si usted nota, dice: Jesús, extendiendo su mano, los levantó. Es decir, Jesús no corrió: estoy tarde, no, al instante levantó su mano. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios presente en nuestra necesidad donde estamos. Bien presente, es lo que declara el Salmo 46:1. La promesa también de su provisión. Filipenses 4:19 dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Note usted, Dios le prometió al pueblo de Israel, aunque habían vuelto su espalda a él, le prometió: los voy a prosperar. Tengo planes de prosperarlos. Tengo planes para hacerles un bien, no para hacerles un mal. Dios es un Dios que nos da provisión para cada día que nosotros vivamos. Cada día es lo único que Dios pide, una vez más, es que creamos y confiemos en esas promesas que Él nos da.
que podamos confiar, no importa todas las desilusiones que hayamos tenido en nuestras vidas. Note usted, podemos hacer una raya, una línea más y poder decir desde este punto en adelante, no importa quién me haya desilusionado, yo voy a confiar en lo que Dios me dice que Él tiene para mí. Una vez más, tenemos la promesa de su poder. Isaías 40, 29 al 31. Esta es la segunda parte donde hubo un error en la escritura. Usted tiene 40, 19, pero es 40, 29 al 31. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Verso 30 dice: aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque Dios nos da la promesa de darnos fuerza. Él aumenta las fuerzas al débil. A veces, a lo mejor ahorita está esta tarde usted diciendo: ¿sabes qué? No puedo más. Pero la promesa que Él tiene para nosotros es de que Él nos da ese poder para poder salir adelante. Aquí está una más promesa. Dice la promesa de su paz. Filipenses 4:7 dice: experimentarán la paz de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabía usted? Le he dicho repetidas veces, cuando hablamos de paz, buscamos paz, y es la promesa que Dios nos da, que aún en medio de turbulencias Él nos da paz. Paz no es necesariamente la ausencia de problemas. Damas y caballeros, la paz que Dios nos da es que su presencia está con nosotros en medio de esos problemas. Cuando me acuerdo de mi amigo pastor, y cuando digo amigo es porque yo era joven, ahorita ya es mucho más grande que yo, pero qué refresco, qué paz es poder oír de una persona que ha experimentado algo terrible. Ni le voy a pedir que se imagine, ni yo me voy a imaginar lo que le sucedió a ese hombre de Dios, pero qué hermoso es, qué testimonio es ver la paz de Dios en una persona que confía en lo que Él ha prometido. Entonces, ya para cerrar esta tarde, ¿cómo es que nosotros podemos caminar en ese plan de Dios? Porque a veces le decía, no caminamos en el plan de Dios porque estamos todavía afectados con las desilusiones que tuvimos. Pero Dios nos pide confiar en Él. Pero ¿cómo caminamos en ese plan? Y muchas personas siguen viviendo fuera del plan de Dios, basados en las desilusiones que han tenido. Pero Dios nos pide que confiemos en Él. ¿Y cómo lo hacemos? Para terminar, primeramente necesitamos aceptar sus promesas. Aceptar sus promesas, dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Es decir, nosotros cuando aceptamos ese amor de Dios, esas promesas que Dios nos ha dado, usted a lo mejor está aquí y le ha aceptado en su corazón, le ha recibido a Cristo en su vida, tiene esa seguridad de las promesas que Él le ha dado. A lo mejor algunos de ustedes están aquí y nunca han aceptado esa promesa de Dios. Voy a darle una oportunidad al cerrar en unos minutos, y esta es la segunda vez que digo que ya voy a cerrar, entonces ya voy acercándome a cerrar, ¿ok? Pero le voy a dar una oportunidad, porque lo que necesitamos hacer es aceptarle, aceptar su perdón, aceptar su amor, aceptar que Él tiene una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad para nosotros. El engaño del enemigo es alejarnos de esa verdad. Ustedes predican de un amor que es de un Dios que solamente es amor. Pues sí, porque Él es amor, ¿verdad? No es un Dios pasalón, porque Dios nos trata como hijos. Y si usted me dice cómo le tratas, cuando no me va a dejar mentir, porque estoy en la iglesia, no debo de mentir, pero cuando mi hija o mi hijo me desobedecen, saben que se llama la varita, ¿verdad? Pero Dios nos trata como hijos, ¿va? No estoy diciendo que solamente es un Dios pasalón, no, pero sí que es un Dios de amor. Que no importa cuánto, el enemigo trata de alejarnos de ese pensamiento, y a veces nos vemos, no, es que ¿por qué vas a la iglesia si sigue siendo lo mismo? No importa, porque Dios me sigue amando, porque Él me ama. Tengo que aceptar ese amor. Segundo, tenemos que alinearnos a esas promesas. Amós 3:3 habla que si dos no están de acuerdo, no pueden caminar juntos, ¿verdad?
Es decir, yo me tengo que alinear a Dios. No dejar que Dios se alinee a mí, pero yo tengo que como caminar junto con Dios. Tiene que haber un cambio de la práctica de las vidas que estoy llevando, que es contraria a lo que Él quiere. Tengo que ponerme de acuerdo con Dios. La última es, terceramente y final, es también que nosotros podamos actuar en su presencia. Hebreos 6:12 dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Sabe usted que Dios nos llama a actuar? No es nada más soñar, y que si esto fuera, no, bueno, un sueño o grandes logros salen de un sueño, pero al final tenemos que poner manos y piernas a ese sueño. Lo que, en otras palabras, mi punto que quiero hacer es que tenemos que actuar. Dice la Escritura: no seamos perezosos, sino que imitemos a aquellos que por la fe han alcanzado sus promesas. Y tenemos que seguir adelante. Por eso es de que tenemos clases de conexión con Dios. Usted va a ver unas cosas nuevas que vamos a estar haciendo para poder proveerle como iglesia. Tenemos en nuestro corazón el poder proveerle las herramientas para que usted pueda crecer y conocer esas promesas y crecer en esas promesas y vivir esas promesas, y que podamos nosotros empaparnos, llenarnos de la palabra de Dios, que es donde vamos a encontrar lo que Él tiene para nosotros. Le digo a veces con gracia, pero no vamos a encontrarlo en extraordinario de impacto, ¿verdad? No vamos a encontrarlo en la telenovela esa, que El Señor de los Cielos, aunque a veces cuando vi el título yo estaba viendo mira qué padre, El Señor de los Cielos. No, ¿verdad? No voy a encontrar las promesas de Dios y lo que Dios quiere para mi vida y para crecer en Él. No voy a encontrarlo ni en el TV y novelas, ni en ninguna otra revista, pero en su palabra, en comunión con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro, podamos juntarnos, podamos crecer en clases de conexión con Dios, en servicio, ¿verdad? Tenemos tantas oportunidades para que usted pueda servir. Créalo o no, aunque somos un grupo pequeño, necesitamos maestros para los niños, necesitamos quien se encargue de dirigir la cámara, el sonido, el audio, quien venga y prepare limonada, café, ¿verdad? A lo mejor usted ve a alguien, ya lo tienen. No, es que Dios nos llama a que podamos nosotros también actuar en sus promesas, en lo que Él me ha dado, para poder yo caminar y accionar en ello. Entonces le digo, tenemos clases de conexión con Dios. Si usted no ha tomado esas clases, vaya, pregúntele a Abby, pregúntele a César, pregúntele a Lupe, ¿dónde me puedo anotar para terminar esas 4 clases de las que ustedes hablan, ¿verdad? Y es la manera, damas y caballeros, que nosotros podemos ver que Dios puede cumplir sus promesas en nosotros, y las quiere cumplir cuando nosotros nos damos cuenta de poder ver que tenemos un Dios que nos pide nada más creer, aceptar lo que Él quiere darnos. Poderosa palabra, sus promesas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de hablar tu palabra. Y qué tan práctica es tu palabra, Señor. Hay a lo mejor vidas aquí, Señor, en las cuales aún todavía siguen viviendo con estragos de lo que en el pasado han o no obtenido, Señor. Padre, pero te pido que tú obres en cada corazón y en cada vida, Señor. Padre, hay a veces encrucijadas. En este momento a lo mejor hay familias aquí en las cuales están en una encrucijada de decisiones, Señor, de no ver culminado lo que tú pusiste en el corazón, Señor. Señor, yo te pido que tú les des de tu paz y de tu guianza. Señor, me acuerdo cuando pedí consejo a este predicador, Señor, y que le dije, creo que Dios me está pidiendo que me mueva a otro país. Y su respuesta fue, sigue creyendo. Señor, me da gracia, porque qué tan bueno, oportuno, sabio eres tú, Señor. Y lo que me pides, lo que nos pides a cada uno de nosotros es confiar en ti, creerte a ti. Señor, gracias. Gracias porque tus planes en verdad son para hacernos bien y no un mal, para prosperarnos, para darnos un futuro, Señor. Padre, queremos buscarte de todo nuestro corazón, con todo el corazón. Padre, gracias. Te pido que fortalezcas, que traigas claridad,
que sigas dirigiendo cada uno de nosotros, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestra vida espiritual. Padre, para mis amigos que nunca te han recibido como Señor y Salvador, esta tarde yo te pido que les des la fuerza de decir una oración tan sencilla como esta. Señor Jesús, esta tarde yo creo que moriste en la cruz, yo creo que resucitaste al tercer día y yo creo que vendrás. Te invito a que entres en mi corazón. Sé el Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Te entrego mi vida. Recíbela, Señor. Gracias por tu preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.